Un coronel alemán de las SS conducía su tanque Panther a través de la nieve de las Ardenas, cuando sus hombres gritaron que habían encontrado un depósito entero de combustible americano. Combustible suficiente para quemar hasta el océano. Combustible suficiente para ganar la guerra que sabía que estaba perdiendo. Pero Joachim Peiper, al pie de la rampa de concreto cubierta de hielo en Honsfeld, vio algo que ningún soldado alemán debería ver. Algo que ninguna ideología, ninguna devoción al Führer, ninguna cantidad de fanatismo podía transformar en victoria. La confirmación de que su nación ya no estaba en guerra, estaba en su propio funeral. Antes de seguir con esta historia, aprovecha y suscríbete al canal. Deja tu like para que lleguemos a la meta de 1000 likes en este video. También comenta desde qué lugar estás viendo esto y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos directo a lo que importa. Honsfeld, Bélgica, 17 de diciembre de 1944. El coronel SS Joachim Peiper descubrió en exactamente 3 horas cómo Alemania ya lo había perdido todo. No fue una bala la que mató al Tercer Reich ese día. No fue una orden de retirada. No fue un fallo estratégico, ni un general incompetente, ni una decisión de Hitler dictada desde el búnker. Fue la gasolina que sus enemigos podían tirar como basura, la gasolina que podían dejar atrás sin pensarlo 2 veces, la gasolina que fluía de los campos americanos en cantidades tan impresionantes que parecía ser la sangre misma de un dios inmortal. Peiper era un hombre que había matado a cientos de personas con sus propias manos, que había ordenado ejecuciones sumarias, que había visto cuerpos congelados en trincheras, tanto al lado de sus tanques como debajo de sus orugas. Era un hombre que conocía el precio de la guerra en carne humana y en litros de combustible. Pero ese día, en diciembre, en un pequeño almacén de una aldea que nadie recordaría después, Peiper conoció un tipo de muerte diferente. La muerte lenta de la esperanza transmitida a través de 50.000 galones de gasolina que sus enemigos simplemente habían dejado atrás, como si el mundo entero estuviera hecho de petróleo, y la muerte fuera solo un detalle administrativo que alguien anotaría en un formulario después de que todo terminara. Peiper era un hombre que conocía la velocidad como pocas otras cosas en este mundo, que se estaba desvaneciendo bajo sus pies como arena en un reloj de arena con el tiempo acelerado. Su columna, el Kampfgruppe Peiper, designado como unidad de ataque de penetración profunda, 4.800 hombres distribuidos entre 82 tanques Panzerausführung G, equipados con cañones de 85 milímetros y 10 Tiger Hilo, con sus cañones de 88 milímetros capaces de perforar blindaje que los americanos apenas podían rayar, cada uno equipado con ametralladoras MG-42, que disparaban a una cadencia de 1.200 tiros por minuto, cada ráfaga sonando como aire siendo rasgado, artillería móvil de varios calibres, soldados cuyos rostros aún tenían un resto de juventud, pero cuyos ojos habían envejecido 10 años en 2 meses de combate. Había cortado las líneas americanas como cuchillo caliente en mantequilla tibia, como un fantasma atravesando un sueño. 5 días de ofensiva ininterrumpida, 5 días de avance frenético desde que Adolf Hitler, en su búnker en Berlín, que se volvía cada vez más profundo y más oscuro, había ordenado la operación Unternehmen Wacht am Rhein, la batalla de las Ardenas. El último suspiro desesperado de una Alemania que estaba siendo acechada por enemigos que nunca dormían en 2 continentes, que sangraba soldados como si fueran agua de un tubo roto que nadie podía cerrar, hambrienta de petróleo como un hombre asfixiado tiene hambre de aire, cada respiración una lucha, cada movimiento un sacrificio extraído de la población. Peiper había avanzado más de 100 kilómetros
En poco más de una semana de combate continuo, con sus hombres durmiendo en sus tanques en posiciones tan incómodas que el cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo, contra la gravedad, contra el frío que venía del este trayendo consigo el olor a muerte soviética. Comiendo raciones que eran prácticamente cemento endurecido, con sabor a hule y sal, comida que llenaba el estómago pero no alimentaba el alma. Fumando cigarrillos que habían robado a soldados americanos muertos, porque Alemania ni siquiera tenía cigarrillos suficientes para sus propios soldados que morían a miles todos los días. Todo estaba siendo racionado, medido, dividido entre gente que moría mientras esperaba su porción de comida, su porción de combustible, su porción de tiempo restante de vida. La victoria parecía posible en esos primeros días de diciembre, cuando la nieve caía en silencio sobre los campos de batalla. Absolutamente, concretamente posible. Los americanos habían sido tomados por sorpresa. Su defensa se había derrumbado. Sus líneas se habían roto. Las carreteras estaban cubiertas de chatarra americana. Jeeps Willys con los vidrios hechos añicos, cabinas con sangre coagulada adentro, camiones GMC abandonados con sus motores aún calientes lo suficiente para calentar las manos congeladas de soldados alemanes, bidones de combustible vacíos, regados como confeti de una fiesta de muerte que nadie había pedido, prisioneros americanos con las manos en alto, en rendición, oliendo a miedo y orina, sangre congelada en el asfalto en patrones que contaban historias de muerte instantánea, de vidas que terminaban entre un latido y otro. La radio de la Wehrmacht, ese instrumento de esperanza ilusoria y propaganda que mantenía a los soldados avanzando, anunciaba que la operación de las Ardenas sería diferente esta vez. Sería diferente de todas las otras operaciones que habían fallado antes. Decía que Alemania conseguiría un armisticio favorable con el Occidente que convencería a los británicos y americanos de que los verdaderos enemigos eran los soviéticos. Decía que recuperarían los campos petroleros de Rumania que habían perdido. Decía que negociarían, que recuperarían su Prusia Oriental antes de que fuera completamente devorada por los soviéticos milímetro sangriento por milímetro. La radio mentía. O tal vez estaba transmitiendo los delirios de un hombre que había perdido contacto con la realidad en un búnker subterráneo rodeado de aduladores que habían aprendido a nunca contradecirlo. Pero había un problema que ninguna propaganda podía disfrazar. Un problema que masticaba la garganta de cada soldado cuando intentaba dormir en su tanque, que congelaba las manos y hacía imposible apretar un gatillo con precisión quirúrgica, que hacía llorar los ojos de tanto entrecerrarlos contra el viento frío que venía del norte, del este, de todas direcciones al mismo tiempo, viento que traía olor a muerte y diésel quemado. Combustible, ese era el problema real, gasolina, petróleo, la vida material y física de los ejércitos modernos. Sin combustible, un ejército no era nada. Era solo hombres sentados en máquinas que no se movían, máquinas que se convertirían en esculturas de metal cuando el combustible se acabara, esculturas de muerte esperando ser incendiadas. Los tanques Panther consumían 300 litros de gasolina de alto octanaje, combustible que Alemania apenas podía producir, que tenía que ser cuidadosamente racionado para avanzar 100 kilómetros en condiciones normales de terreno. Un Tiger consumía aún más, 350 litros o más dependiendo del terreno, cada cilindro rugiendo su hambre implacable, cada movimiento una ecuación de combustible. Piper había empezado su ofensiva con sus depósitos llenos hasta el tope, cada litro contado como si fuera oro líquido porque lo era, porque en el contexto de una guerra moderna, donde la producción enemiga era infinita y la suya finita, cada gota era la diferencia entre estar en el lugar correcto a la hora correcta para disparar un tiro que matara a un enemigo,
o estar parado en el lugar equivocado mientras enemigos caían del cielo como lluvia de muerte de acero y fuego y explosivos. Y cada kilómetro que avanzaba, cada tic del velocímetro del tanque, era un litro que desaparecía, transformado en humo por los cilindros. Cada maniobra táctica que Peiper ordenaba a sus tanques era más combustible quemado. Cada giro de 90 grados que necesitaba hacer para evitar posiciones defensivas americanas era más combustible. Cada aceleración era más combustible. Y el combustible no regresaba. Una vez quemado, estaba quemado para siempre. Peiper podía contar los kilómetros que aún podía avanzar, simplemente dividiendo cuánto combustible tenía entre los litros que consumía cada kilómetro. La matemática era implacable. La aritmética no mentía. Sus hombres contaban el combustible como los antiguos navegantes árabes contaban el agua en travesías por el desierto del Sahara, donde el cielo era tan caliente que podías cocinar un huevo en una roca si encontrabas una. Como un moribundo cuenta sus últimas respiraciones cuando está acostado en una cama de hospital esperando la muerte que sabe que llega en horas. Como un hombre frente a un pelotón de fusilamiento, cuenta sus segundos restantes antes de que lleguen las balas y su cuerpo caiga como muñeco de trapo sin alma. Y en el 5.º día de avance frenético, cuando el Kampfgruppe Peiper finalmente llegó a Honsfeld, pequeña aldea belga de 300 habitantes que aún dormían en sus camas, adormilada, perdida en nieve que parecía nunca haber visto la guerra antes, pero que estaba a punto de verla con más intensidad de la que podría procesar en su mente de aldeano pacífico, Peiper supo, no por primera vez esa semana, pero de forma cristalina e imposible de negar, cristalina como vidrio roto, que estaba muerto. Sus tanques operaban con menos de un cuarto de sus depósitos de combustible, tal vez un quinto. Los números variaban dependiendo de qué tanque preguntaras, de cuánto combustible se había gastado en maniobras tácticas, de cuántos litros se habían fugado por agujeros de bala y esquirlas en blindajes perforados. La flota móvil más temible que Europa había conocido, la más avanzada, la más temida, la que había masacrado formaciones enteras de soldados americanos, se había convertido en una trampa de metal condenada a no llegar a ningún lado. Una trampa donde los hombres dentro podían morir de frío si se detenían o morir en combate si seguían. Los números no mentían. Los números nunca mienten. 82 tanques necesitaban cientos de miles de litros de gasolina al día para operar. Peiper tenía solo unos cuantos miles de litros restantes. Dividiendo, restando, multiplicando. La matemática de la muerte. La matemática que decía, tienes combustible suficiente para 5 días si manejas despacio. Tal vez 7 días si economizas cada gota como si fuera oro. Tal vez hasta 10 días si todos tus hombres aceptan bajar la velocidad y sacrificar la agresividad que había funcionado tan bien en los primeros 5 días. Pero ninguno de esos escenarios, ninguna de esas permutaciones de la muerte llevaba a la victoria. Ninguno llevaba a un éxito real. Solo llevaban a variaciones diferentes de la misma derrota inexorable. La muerte lenta versus la muerte rápida en combate. La muerte congelado en una trinchera versus la muerte quemado en un tanque que arde. La muerte solo en el frío versus la muerte rodeado por cientos de soldados enemigos disparando desde todas direcciones. Y fue en ese momento, cuando Peiper estaba contemplando qué tipo de muerte sería la más aceptable, que alguien empezó a gritar que había un almacén enorme, un almacén lleno, un almacén que lo cambiaría todo. Lo que Peiper vio cuando sus hombres lo llevaron a Honsfeld y lo pusieron frente a ese almacén fue el tipo de cosa que rompe a los hombres de formas que las balas y granadas y misiles nunca logran romper. Porque balas y granadas solo rompen el cuerpo humano,
Destruyen huesos y músculos y órganos vitales, convierten humanos complejos en carne, terminan con la vida como un accidente trivial en un día de trabajo, destruyen la máquina biológica. Pero lo que Peiper vio en ese almacén rompía la mente, rompía la esperanza, rompía la capacidad de un hombre de creer en un futuro, rompía la ilusión. Porque ahí, guardado dentro de ese enorme almacén de concreto gris, cubierto de nieve sucia y gris que había caído sobre él durante meses y meses de invierno europeo, estaba un depósito de suministros americano completamente abandonado. Completamente, totalmente. No medio vacío, no reducido a la mitad, no con algo de combustible removido antes de la retirada, completamente lleno hasta el techo. Lleno de una manera tan criminalmente próspera que los ojos de Peiper casi no pudieron procesar la realidad de lo que veían. Los americanos, en su retirada precipitada ante el asalto de la batalla de las Ardenas, habían dejado atrás combustible, habían dejado atrás suministros, habían dejado atrás armas y munición y comida y equipo. Habían dejado atrás lo que equivalía a aproximadamente 50.000 galones de gasolina. 50.000 galones. Esa cantidad, para ponerlo en perspectiva para cualquiera que nunca haya visto números así, era suficiente para mover toda la flota blindada de Peiper más de 1.000 kilómetros. Era suficiente para llegar al Rin con tanques llenos hasta el tope. Era suficiente para seguir más allá del Rin, seguir hasta Frankfurt am Main, donde había fábricas e industria, seguir hasta Múnich, seguir hasta los mismos Alpes, si quisieran. Era suficiente para tal vez, solo tal vez, cambiar el curso de esa ofensiva en sus días finales para transformar la operación Wacht am Rhein de un intento desesperado de última hora en algo que pudiera categorizarse como estratégicamente viable, como operación que tenía una chance pequeña pero real de éxito. Y en el momento en que Peiper se dio cuenta de lo que eso significaba, en el segundo preciso en que sus ingenieros empezaron a contar los galones con calculadoras y papel, verificar las fechas de las latas, confirmar que la gasolina estaba intacta, pura, buena y lista para usar, que estaba ahí simplemente esperando como si los americanos hubieran dejado un regalo para sus enemigos. Algo pasó dentro de ese hombre, algo tectónico, algo para lo que su formación en las Waffen-SS, sus años de combate brutal desde 1939, las ejecuciones que había ordenado, las ciudades que había quemado, los prisioneros que había matado con sus propias manos, nada lo había preparado para enfrentar. Algo que ningún manual militar, ninguna doctrina estratégica, ninguna charla de generales podía preparar a un soldado para confrontar. Comprensión. Pura, cristalina, brillante y horrible, como una lámpara de 1000 watts encendida en un búnker subterráneo, comprensión innegable de la realidad desnuda. Si los americanos podían dejar atrás combustible como este, si podían abandonar decenas de miles de galones simplemente porque la ofensiva alemana los había forzado a retroceder unos kilómetros de una aldea belga que nadie conocería en 50 años. Si tenían tanto combustible que perderlo era aceptable, era preferible negárselo al enemigo que gastar tiempo y hombres transportándolo. Si los americanos tenían abundancia tan grande que desechaban riqueza en forma líquida, si los americanos estaban dispuestos a dejar 50.000 galones atrás, una cantidad que resolvería el problema mortal de Peiper por completo, que le permitiría continuar su ofensiva por semanas, que tal vez le permitiría alcanzar los objetivos que Hitler había establecido, entonces eso solo significaba una cosa posible, solo una interpretación racional de ese hecho material, solo una conclusión inevitable. Los Estados Unidos no estaban en guerra, no estaban en competencia, no estaban luchando por su supervivencia como Alemania. Alemania estaba en una masacre, una ejecución lenta, una ceremonia ritual de muerte que había empezado en 1941, cuando Hitler cometió su error final.
Los americanos estaban en una posición tan sublime, tan inquebrantable de poder industrial, que podían quemar dinero literalmente para ganar una guerra. No solo quemar dinero, quemar gasolina, quemar metal, quemar sangre ajena, mientras mantenían su propia sangre segura detrás de océanos y bombarderos y una industria que funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar nunca, sin descansar nunca. Y Alemania, que lo tenía todo por perder y nada por ganar, estaba repartiendo las últimas migajas. Estaba contando combustible como si fuera polvo de oro. Estaba mandando adolescentes a morir por unos kilómetros más de avance que no significarían nada en la ecuación final. La diferencia entre los dos bandos no era cuestión de táctica, no era cuestión de valentía de los soldados individuales. No era cuestión de calidad de soldados, o genialidad de generales, o innovación tecnológica, o dedicación al Führer. Era cuestión de recursos, era cuestión de producción, era cuestión de escala industrial que hacía que toda Alemania pareciera un negocio de patio trasero comparado con la máquina de guerra americana. Los números que Peiper ya conocía, números que había estudiado en briefings militares aburridos, números que había visto en reportes de inteligencia que parecían propaganda porque parecían imposibles, números que había intentado negar mentalmente como exageración para mantenerse motivado, se volvieron de repente reales en ese almacén nevado y polvoriento que ahora necesitaba sangre de sus enemigos, pero que los americanos simplemente habían abandonado como si fuera basura sin valor. La producción de petróleo americano en 1944 se acercaba a 1.8 mil millones de barriles por año. 1.8 mil millones. Para ponerlo en perspectiva, un barril tiene 159 litros. Multiplica por 1.8 mil millones. Ahora deja de contar porque el número es tan grande que la mente humana no lo puede procesar. Alemania producía, en comparación, solo 33 millones de barriles por año, una fracción tan pequeña que cuando la pones al lado del número americano desaparece, se vuelve insignificante, se vuelve una broma, se vuelve el chiste de alguien que se ríe mientras te mata. La proporción era de aproximadamente 50-1. Los americanos producían 50 veces más combustible que Alemania, 50-1. Por cada barril que Alemania lograba extraer o sintetizar, los americanos extraían 50. Los campos petroleros rumanos, que habían sido el último gran suministro de Alemania en Europa del Este, esos campos que habían alimentado tanques y aviones desde el inicio de la guerra, estaban perdidos para los soviéticos en 1944. Los soviéticos que avanzaban como una marea inevitable, que no les importaban las pérdidas porque tenían población infinita, que simplemente mandaban más hombres y más tanques cuando sus tanques y hombres morían en millones. Las refinerías sintéticas de Polonia, esos milagros de la ingeniería alemana que lograban convertir carbón en gasolina mediante procesos químicos que Alemania había inventado, pero no podía escalar lo suficiente, estaban destruidas o completamente inaccesibles, bombardeadas, destrozadas por los B-17, incendiadas, inútiles. Los submarinos U-boat alemanes, esos que debían traer petróleo de barcos aliados que navegaban los océanos del mundo en rutas de suministro, estaban en el fondo del océano, oxidándose en tumbas acuáticas, hundidos, destrozados, sus tripulantes muertos o prisioneros. Y Hitler, Adolf Hitler en su búnker que se volvía cada vez más subterráneo, más profundo, más aislado de la realidad, había prometido un arma secreta que lo cambiaría todo, una Wunderwaffe, un arma decisiva que revertiría el curso de la guerra. Había prometido que la ofensiva de las Ardenas interrumpiría el suministro aliado, que los americanos se quedarían tan desesperados sin combustible que le negarían gasolina a sus aliados soviéticos, que habría una ruptura fatal entre Occidente y Oriente que rompería la coalición.
Había prometido que habría una oportunidad. Pero parado en Hounsfeld, rodeado de gasolina que sus enemigos simplemente habían tirado como basura, como si hubiera más de donde venía esa, como si los campos petroleros de Texas nunca se secaran, como si la producción industrial americana fuera la mano de Dios convirtiendo roca en petróleo, Peiper supo que cada palabra era mentira. Lo sabía intelectualmente. Probablemente siempre lo había sabido en lo más profundo de su ser. Pero saber y ver son dos cosas diferentes como tierra y cielo. Saber es abstracto, saber es intelectual, saber es teórico, ver es físico, ver es tangible. Ver transforma el conocimiento abstracto en verdad física que puedes tocar con tus propias manos, que tus ingenieros pueden medir, que tus hombres pueden contar. Y Peiper estaba tocando ahora, sus hombres estaban tocando. Estaban llenando baldes metálicos con gasolina americana y vertiéndola en tanques alemanes, y cada galón que transferían era una confirmación adicional y dolorosa de la verdad que ya no podía negarse, que se había vuelto tan tangible como metal y fuego. Los otros oficiales a su alrededor comprendieron lo mismo. Hubo silencio en el almacén. El tipo de silencio que cae después de que alguien muere en una habitación, no el silencio de sorpresa, porque la muerte no sorprendía a nadie en 1944. La gente moría todos los días en cantidades tan grandes que se había vuelto rutina. No el silencio de shock, sino el silencio de aceptación final de algo que siempre fue demasiado obvio para decirlo en voz alta. El silencio de comprensión. El silencio que cae cuando todos en una habitación se dan cuenta al mismo tiempo de que están atrapados. Alemania estaba perdiendo. Alemania había perdido. Alemania nunca podría haber ganado porque sus enemigos tenían más de todo. Más gasolina, más tanques, más hombres, más fábricas, más ciudades, más voluntad de pelear hasta el final. Los americanos podían enviar 100 hombres para matar a un alemán y llamarlo un día exitoso, una estadística aceptable. Alemania necesitaba cada soldado, cada bala, cada respiración, cada gota de combustible. Había un desequilibrio que ninguna cantidad de valor, ninguna cantidad de fanatismo, ninguna cantidad de sacrificio personal podía equilibrar. El Panther era superior al Sherman americano en blindaje y potencia de fuego. Eso era verdad objetiva. Pero había 10 Shermans por cada Panther. Había 100 Shermans por cada Panther si contabas los que se estaban construyendo en ese momento en fábricas americanas. Había 1000 Shermans por cada Panther si contabas los que aún se construirían antes de que alguien convenciera a Hitler de que todo había terminado, que seguir solo prolongaría el sufrimiento. La Fuerza Aérea Americana podía enviar 1000 bombarderos B-17 a cualquier objetivo alemán, no porque fueran valientes, sino porque tenía 1000 bombarderos B-17 disponibles y podía construir más. La Luftwaffe alemana no podía enviar 100 cazas para defender Berlín porque no tenía 100 cazas operables. Tenía tal vez 20 cazas en condiciones de vuelo si tenía suerte en un buen día. Tenía pilotos que acababan de aprender a volar, pilotos que hace una semana estaban en escuelas de entrenamiento, siendo enviados a morir contra veteranos americanos que habían sobrevivido a 50 misiones de combate, que conocían cada truco del combate aéreo, que estaban tan acostumbrados a la muerte que era solo trabajo. La matemática era simple. La realidad era brutal y fría como el invierno europeo. Peiper ordenó que llenaran los tanques porque había que hacerlo, porque solo había una alternativa en sus pensamientos: detenerse, retroceder, rendirse o morir congelado en una trinchera mientras esperaba el final que sabía que llegaría pronto, que llegaría en días tal vez, en semanas a lo mucho. Y Alemania no se rendía, ni a los vivos ni a los muertos. Había ideología en eso. Había devoción fanática al régimen. Había miedo
a lo que harían los soviéticos si capturaban soldados alemanes vivos, miedo a lo que harían los americanos con criminales de guerra, miedo al propio Hitler y su capacidad de ordenar ejecuciones de oficiales que fallaran en sus misiones, miedo a ser marcados como desertores. Los soldados del Kampfgruppe Peiper pasaron las siguientes 12 horas preciosas cuando podrían estar avanzando, capturando más pueblos belgas, matando más enemigos en emboscadas, cumpliendo misiones, transfiriendo gasolina americana a sus tanques alemanes. Baldes metálicos pasando de mano en mano, mangueras de hule conectadas entre bidones americanos y tanques de combustible blindados. Bidones de 5 galones pasados como si fueran oro. Bomba tras bomba manual de combustible. Horas pasando. El combustible que los americanos habían dejado atrás ahora alimentaría los motores diésel que matarían americanos. Había una ironía tan pesada, tan concreta, tan física, que casi se podía tocar con las manos desnudas, como si la ironía tuviera peso y masa. El mismo suministro que debería ayudar a los enemigos alemanes a ganar estaba salvando a Peiper, o al menos posponiendo su muerte, o mejor, convirtiéndolo de muerte segura en muerte aplazada. Porque eso era lo que realmente significaba el depósito de Honsfeld, no salvación eterna, no victoria estratégica dramática, no cambio fundamental en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Significaba aplazamiento. Un respiro, una semana más de vida en un cuerpo que envejecía mientras aún era joven, un cuerpo que se volvía gris mientras aún tenía 20 y tantos años, un cuerpo que había visto cosas que ningún joven debería ver. Tal vez 10 días si tenían suerte y economizaban. Tal vez hasta 2 semanas si manejaban despacio, si no desperdiciaban ni una gota de gasolina preciosa, pero ninguna cantidad de economía, ningún cálculo cuidadoso de los litros cambiaría el resultado final. Los hombres alrededor de Peiper lo sabían porque estaban lo suficientemente vivos para haber aprendido cómo funciona la verdad. Estaban lo suficientemente vivos para haber visto otras ofensivas fallar. Estaban lo suficientemente vivos para saber cuándo algo era solo un aplazamiento de la muerte. Se podía ver en sus rostros, los rostros que habían envejecido 10 años en 2 días de ofensiva, los ojos que habían visto cosas que los ojos humanos no deberían ver. Amigos destrozados por ametralladoras, ciudades quemadas, mujeres gritando cuando sus soldados morían. Esa comprensión que no se puede deshacer una vez que pasa por los ojos. Esa verdad que, una vez vista, una vez aceptada, no se puede negar, no se puede ignorar, no se puede convertir en propaganda, no importa cuántas órdenes grite Hitler desde su búnker cada vez más subterráneo. Lo que Peiper haría después de ese día en Honsfeld es historia documentada, estudiada, debatida en salas de académicos e historiadores que nunca vieron la muerte en persona y que leen reportes oficiales como si fueran ficción. Continuaría su ofensiva porque no había alternativa en sus objetivos militares. Penetraría más profundo en las Ardenas porque había más pueblos que capturar, más objetivos que cumplir. Dejaría atrás un rastro de destrucción que incluiría tanto prisioneros americanos como civiles belgas desarmados e inocentes. Y en particular, estaría la masacre de Malmedy. 84 prisioneros americanos muertos por disparos en ejecución sumaria. Prisioneros que se habían rendido y dejado sus armas en el suelo y levantado las manos en señal de rendición. Un crimen de guerra documentado. Un crimen que perseguiría a Peiper el resto de su vida y que contribuiría a su condena inicial a muerte en tribunales de posguerra cuando el mundo intentó hacer justicia por injusticias que ni siquiera podía empezar a comprender. Pero el hombre que ordenó ese ataque o permitió que pasara mientras miraba para otro lado, los relatos varían dependiendo de quién cuenta la historia, dependiendo de qué testigo crees.
ya no era el mismo que había entrado a Hounsfeld con esperanza, aún latiendo en su pecho como un corazón frenético. Había algo en sus ojos ahora, algo que sugería que había comprendido. 4 meses antes de que Berlín fuera rodeada por los soviéticos que no tendrían piedad. 4 meses antes de que el Führerbunker se convirtiera en una tumba de concreto donde Hitler se dispararía en la cabeza. Que todo había terminado hace mucho tiempo. Había terminado cuando Alemania decidió atacar a la Unión Soviética en 1941. Había terminado cuando Japón atacó Pearl Harbor y convirtió a los americanos de espectadores reacios en participantes furiosos. Había terminado cuando se perdieron los campos petroleros rumanos. Había terminado cuando cayó la primera bomba aliada en suelo alemán. Había terminado. Simplemente tardó hasta diciembre de 1944 para que un coronel alemán de las SS pudiera verlo con sus propios ojos de forma visceral e inescapable. Tardó hasta Hounsfeld. Tardó hasta que Paper estuviera parado en un almacén repleto de gasolina americana que sus enemigos podían desperdiciar como si fuera agua. Los americanos, en ese punto de diciembre de 1944, producían más combustible en un solo mes que lo que Alemania lograba producir en todo un año de máximo esfuerzo industrial. Sus fábricas de autos, Ford, Chrysler, Packard, General Motors, Hudson, Nash, habían sido convertidas completamente en fábricas de tanques y vehículos militares sin una sola producción civil. Sus refinerías funcionaban a capacidad máxima 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras los bombarderos aliados intentaban destruir las refinerías alemanas. Y estaban perdiendo la carrera contra la destrucción, porque había más fábricas construyendo combustible que bombarderos para destruirlas. Sus ciudades no eran bombardeadas durante la batalla de las Ardenas en su territorio continental. No porque la Luftwaffe hubiera fallado en su defensa por falta de valor, sino porque había fallado de forma tan total, tan completa, tan absoluta, que prácticamente había desaparecido del cielo. Había sido destruida. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ahora podía enviar 1000 bombarderos B-17 a cualquier objetivo alemán sin temor siquiera a una interceptación significativa de cazas enemigos. Los pilotos americanos hablaban de las misiones de manera rutinaria, como si fueran un trabajo cualquiera. Se levantaban, desayunaban en una barraca, pilotaban el bombardero a Hamburgo o Colonia o Dresde, bombardeaban ciudades enteras con napalm y explosivos, regresaban a la base, cenaban en una barraca, dormían en una cama, se levantaban y lo hacían todo de nuevo, y regresaban la siguiente semana, y regresaban el mes siguiente si sobrevivían. La Luftwaffe simplemente no existía en cantidad suficiente para detenerlo, para interceptar, para siquiera intentarlo. Alemania estaba enfrentando a una nación que había decidido morir por la victoria si era necesario, que había decidido en 1941 que nada, ninguna cantidad de sacrificio, ninguna cantidad de muerte de sus propios soldados, ninguna cantidad de destrucción de sus propias ciudades impediría la victoria. Una nación que había movilizado cada fábrica, cada granja, cada herramienta, cada hombre y cada mujer para un solo objetivo claro e inescapable: ganar la guerra a cualquier costo, a cualquier precio, no importa cuánto tiempo tomara. Y tenía décadas de recursos acumulados durante los años de neutralidad, producción planeada, energía y dinero que habían sido desperdiciados o dirigidos, dependiendo del punto de vista, para frenar un esfuerzo alemán que, a ojos de cualquier observador racional que mirara los números, había estado perdido desde Stalingrado en 1943, cuando la ofensiva alemana fue finalmente contenida en el invierno ruso.
O tal vez, antes aún, tal vez desde el fracaso en 1941 de tomar Moscú cuando Hitler tenía solo una oportunidad antes de que llegara el invierno con su muerte gélida. Tal vez desde el primer día, cuando Hitler se dio cuenta de que tendría que pelear en dos frentes simultáneamente, mientras sus enemigos tenían años de preparación y acumulación de recursos. Peiper no era iletrado en educación, no era ignorante en teoría militar, había leído estadísticas de producción, había comprendido la matemática industrial de forma intelectual y abstracta. Sabía que los americanos producían más gasolina. Sabía que los británicos tenían colonias y recursos globales. Sabía que los soviéticos tenían población infinita y tierra infinita. Sabía que estaba enfrentando un desequilibrio imposible, pero la comprensión intelectual es algo etéreo y gaseoso. Es una idea. Son datos en un papel, en un reporte militar. Es un reporte que lees mientras tomas café frío y luego intentas no pensar porque pensar es debilitante cuando aún necesitas mantener motivados a tus hombres. Es una abstracción que te permite seguir peleando porque si pensaras demasiado no podrías apretar un gatillo sin que te temblaran las manos. Pero ver es diferente. Ver es físico. Ver es concreto. Ver es estar parado frente a la realidad cruda sin posibilidad de negación. Ver un depósito entero, del tamaño de un hangar de aviones, lleno de combustible que tus enemigos simplemente habían dejado atrás, como si fuera basura, era ver la realidad. Era ser testigo ocular de una verdad que atraviesa toda pretensión, toda propaganda, toda esperanza desesperada que Hitler había instalado en las mentes de sus generales en discursos inflamados. Peiper después diría que ese momento, ese descubrimiento en Honsfeld, en ese día frío de diciembre, cuando el invierno era tanto literal como metafórico, había transformado la ofensiva de las Ardenas en sus ojos de un ataque potencialmente exitoso en una farsa mal cosida que alguien había pintado con colores brillantes, pero que por dentro era solo muerte planeada y orquestada. No porque sus hombres hubieran retrocedido, aún estaban avanzando. No porque el plan original hubiera cambiado drásticamente, aún seguían las órdenes de Hitler, sino porque había comprendido, finalmente, irrevocablemente, de una forma que ninguna negación podría revertir, que estaba intentando ganar una carrera de resistencia contra un rival que tenía más gasolina que tanques en toda su flota. Era como intentar vaciar un océano con un balde. Era como intentar derrotar la gravedad con una pistola. Era como intentar ganar cuando las mismas leyes de la realidad, cuando las mismas leyes de la producción industrial, cuando la misma matemática estaba en tu contra con una fuerza que ninguna cantidad de creatividad táctica podía contrarrestar o superar. Si esta historia te atrapó, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Quiero ver hasta dónde está llegando nuestro contenido. Aprovecha y suscríbete al canal para recibir más relatos e historias impactantes, todo gratis. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.